Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV. Episodio del 3 de febrero del año 2025, a 11 días del Día de los Enamorados. ¿Ah? Tremendo, tremendo. Como siempre les decía yo, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que consiguen en Instagram como @MingoTV y @Erika Mentoff y en X como @MingoTV y @Ementoff. Este canal es de todos ustedes y lo que les pedimos de respaldo es que se suscriban, que le den like a los programas y los más atrevidos que pasen por patreon.com en la cuenta de Víctor Maldonado C. Suscriban allí la colaboración y nos permitan avanzar en esta iniciativa que de muchas maneras pro bono y que necesitamos justificar económicamente muchas veces. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa, a ustedes por vernos y por supuesto como todos los lunes con Miguel Fontán, analista político, experto en muchas cosas, la verdad, y el gran compañero de camino de este programa los lunes. Mira, Miguel, buenos días. Voy a comenzar simplemente haciendo una cita como punto de partida. La cita es de Ivo Hernández, que en X se consigue como @Ivo Caracas. Dice así: todo opositor, y opositor lo coloca entre comillas, que ha recibido y manejado, entre comillas, ayudas internacionales, tiene sus periodistas guardaespaldas. Hoy día, los atentados suceden en las redes y allí es donde se dan los grandes descubrimientos. No hay político corrompido sin sus periodistas cerca, son sus maquilladores. Y esta es la entrada para la gran noticia, y es que el nuevo gobierno de Trump, a través de la oficina que maneja Elon Musk, acaba de clausurar, por lo menos por un tiempo, toda la cooperación internacional norteamericana que fluía a través de USAID. ¿Qué va a significar eso para un conjunto de políticos venezolanos, entre comillas, que vivían o viven por encima del promedio y que era público y notorio que manejaban fondos internacionales, disque para apoyar a la causa venezolana y que realmente la causa venezolana eran ellos mismos y su familia? ¿Qué significa? ¿Qué significado político le da a esto? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú. Antes que nada, no me eches esa vaina de analista político, porque todo el mundo es analista político y experto en muchas cosas. Bueno, las redes están, son expertos, en las redes están expertos de cualquier cosa, de cualquier tendencia, así que no me eches esa vaina, por favor. Soy simplemente un ciudadano que, como dice mi perfil, trata de comprender las contradicciones sociales y políticas de este país y del mundo. Dicho esto, bueno, yo creo que, fíjate, antes de que esto saliera, los politiqueros, que obviamente tienen financiación de organismos internacionales, porque como tú mismo dices, y lo ha dicho la sociedad, el nivel de vida que tienen es injustificable, sobre todo viniendo de sus orígenes, ¿no? Y de sus cargos desempeñados, porque tú puedes venir de un origen como pasaba antes, tú vienes de origen humilde, te formabas, ¿verdad? Entrabas a trabajar en una industria como la petrolera y tú hacías movilización social y llegabas a tener un estatus sin importar tu origen. Ahora, ese estatus se correspondía con la preparación y con los cargos desempeñados, ¿no? Eso no es el hecho de estos políticos que en el mejor de los casos, algunos tienen gestión de alcalde, otros no tienen gestión ninguna. Solamente algo muy puntual de 3 4 años y de repente resulta que ahora, bueno, se van a Miami y viven jugando pádel o como es el caso de Pizarro y otros que ni siquiera nunca tuvieron, lo más alto que llegaron fue a ser diputado y ahora tú los ves tienen una transformación material impresionante. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver, y de esto hemos hablado nosotros en programas anteriores, así como se hizo la industria alrededor de la pobreza, ¿verdad? Se hace la industria alrededor de la politiquería, que es aquella industria que sale cuando viene una crisis. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos
y creo que esa es la percepción también de la administración Trump, que uno puede estar a favor o en contra de Trump, pero no cabe duda que él llegó en el sentido estricto de lo que le interesa a Estados Unidos a poner orden y a cerrar el desmadre. Entonces, claro, las organizaciones estadounidenses también se van degradando por la falta de controles. No olvidemos que hay un informe, cuando estaba todo el tema de la ayuda humanitaria, un informe del propio USAID que decía que los fondos eran inauditables. O sea, no es que lo dice Víctor Maldonado o Miguel Fontán, no, la propia USAID dijo eso. Entonces, claro, en esa maraña oscura, unos salen diciendo, mira, no, yo no administré fondos, porque así me escribió Guaidó, lo ha dicho, me escribió en estos días por X y lo ha dicho, no, yo no manejé fondos, no, tú no manejaste fondos directamente, pero sí hay una serie de ONG que manejaron fondos y hay que rendir cuenta por eso. La verdad, en respecto a esa discusión, Miguel, el que tiene que demostrar con una rendición de cuentas impecables si manejó o no manejó fondos, que yo sí creo que manejó, y manejó de todo tipo, desde aportaciones privadas hasta donativos de otros países, más allá de la cooperación internacional, es él, no nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, él era el responsable, supuestamente, de un proceso político, el titular, y la verdad es que lo que está haciéndose pasar, que no sé si es verdad o no, es por pendejo, porque la verdad entonces es que si no fue él quien fue, Leopoldo, su jefe de gobierno, Alejandro Plaz, el que fungía como ministro de Economía, Vecchio, Pizarro, Smolansky, ¿quién? Ok, porque él fue el, entre comillas, presidente con más poder. Era el presidente del Parlamento y presidente supuestamente de la República. Entonces, dime, llegado un momento, digamos que si tu mejor posición es decir, soy estúpido, ¿ok? Me violaron y no me di cuenta, o el asumir la responsabilidad de la perversidad. Yo creo que Guaidó no tiene cómo rendir cuentas, por eso no rinde y por eso se encubre detrás de eso de pruébamelo tú, que es un maltrato indebido a un ciudadano que como tú tiene todo el derecho a reclamarle, explícame, o sea, lo que uno les pide a ellos es explícame cómo carajo tú logras lo que no logra el 99% de los venezolanos, que es vivir mejor que cualquiera sin un trabajo aparente. Y tiene además dos perros en Estados Unidos, mujer, dos hijas, juegas pádel. Explícame, porque el resto de los venezolanos, el problema no es si la cancha de pádel es gratis, ese no es el tema. Es que el 90% de los venezolanos tienen hasta tres trabajos para tratar de salir adelante. ¿Ok? ¿No? Y no solo eso. Incluida la Villarroel, objeto de la canción de Raguayana. ¿Ok? Entonces, todo el mundo tiene que trabajar muchísimo. Entonces ellos, además, se la pasan del timbo al tambo, pagando para ir a algún evento de la celebración, de la inauguración presidencial. O sea, que digan cómo. O sea, Leopoldo, por ejemplo, el, Julio Borges, o sea, todos ellos no tienen cómo justificar. Entonces, ahora que digan que si la ONG me la manejaba, qué sé yo, Perico de los Palotes, eso es irrelevante, pero es peor, porque eso de lo que significa es que se organizó una trama de corrupción muy bien organizada, o sea, eso pasó a ser crimen organizado, Claro, claro, delito organizado. claro. Es que ese es el asunto, Víctor. O sea, el problema es que hoy en día la maraña de corrupción es tan grande, ¿verdad? Que es difícil seguirle el rastro. Es muy difícil. Eh, si USAID dijo esto es inauditable, ¿verdad? Es porque la cosa es complicada y también porque ellos están degradados allí, porque en la repartición de dinero de un mundo descompuesto, gana el que le repartes el dinero, pero también gana el repartidor del dinero. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver como ciudadanos. O sea, ya no basta con parecerlo o ya no basta con serlo, tenemos las dos, tenemos que hacer las dos cosas. Y si tú ocupaste un cargo de gobierno, ¿verdad? Como pasó,
con una institución que en ese momento estaba vigente, que era la Asamblea Nacional 2015, que ahora lo agarraron de Guachafita. Esa asamblea se puede llamar la Asamblea Nacional hasta el final, o sea, hasta que aguante el dinero. Esta Entonces, se va a disolver ahorita, se va a disolver. claro, claro, pero es que ¿Cuándo nosotros vamos a decir que eso era una vía de corrupción? Yo tuve que dejar una participación política organizada, porque yo estuve totalmente en desacuerdo de la forma como se empezaron a repartir dinero de la República confiscados para ellos colocarse por encima, muy por encima del promedio de sueldo del país. Yo inclusive llegué a presentar alternativas, ¿eh? ¿Cómo se van a pagar ustedes, qué sé yo, 5 o 6 mil dólares al mes o 7? ¿Ok? ¿Cómo ustedes van a tener estos seguros en dólares? ¿Cómo se van a pagar en retroactivo? Yo les presenté incluso una tabla de remuneraciones. Mire, vamos a equivalerlos a ustedes como gerentes de compañía. Un gerente de compañía gana en Venezuela 2.000, 2.300 dólares. ¿Cómo ustedes van a triplicar? Y la solución fue mi salida. La solución fue mi salida. Entonces, de nuevo, no hay ni decencia ni decoro. Si tú antes no eres tentado por la corrupción y tú sales impoluto. claro, pero además de eso, si no haces las Entonces, ahí cosas, estaba la fracción 16J y estaba la sí, fracción 16J porque estaba la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se convirtió en el gran estercolero de la corrupción. Recordemos una cosa, una sola. Para lograr Guaidó, el que no manejó fondos, la reelección ya de los momentos críticos, no sé si la segunda reelección o la tercera, él le ofreció a los diputados 10.000 dólares, 5.000 en diciembre y 5.000 en enero. Esto es público y notorio, lo que pasa es que a la gente se le olvida. sí. ¿Y No, y lo peor, qué hizo el bloque de la patria a quienes ellos dejaron entrar? Ofreció 200.000. Y allí, digamos, es que viene el tema de los alacranes. Ahora, ¿quién tenía la cesta originaria de alacranes? ¿Quién de verdad, no, cuidó pero los es que huevos de la serpiente? es que ya va, Víctor, es que lo que lo que hemos dicho siempre, los alacranes no vinieron de afuera, los alacranes, los que ellos llaman alacranes, para mí todos son alacranes, lo que pasa es Así que es. hay alacranes de acto que ya salieron y alacranes en potencia, pero todos son, o sea, Caldera no es el que negociaba ante el CNE, o sea, de qué estamos Juan hablando? Hay unos Carlos, que Juan salen, Carlos. Juan Carlos Caldera. Hay unos que salen, hay unos que se quedan, porque los que se quedan todavía reciben algo, pero todos son, ninguno está luchando por el país. ¿O usted qué cree? Que los que se fueron al Pizarro está haciendo activismo político ya, lobby para liberar al país. No, vale, no, no. Todos son una sanguijuela. Basta que venga alguien con la potencialidad de darle recursos y se le pegan. Pero es que así pasó. O sea, ¿por qué nosotros siempre hemos dicho que un liderazgo diferente y un liderazgo honesto tiene que hacer ruptura con lo que está establecido? Porque lo que está establecido es una red completa de tramas de corrupción, de principios y valores que no corresponden. Entonces, el que quiera gobernar por ego, porque yo quiero llegar al poder y ponerme la banda y decir que fui presidente, por supuesto que se tiene que unir con ellos, porque ellos son los que tienen la maquinaria, pero también eran los que tenían los recursos. Entonces te tienes que unir con ellos. Ahora, si el día que aquí venga un liderazgo que simplemente quiera vivir en un país, o sea, yo quiero nada más hacer la transición y vivir en un país normal, ese es el que va a tener éxito, porque a él no le interesa el ego, a él no le interesa el baño de pueblo, a él no le interesa subirse a la carroza y tomarse un selfie. O sea, nosotros tenemos que empezar a despertar. Nosotros tenemos que hacer como Kant, tenemos que tener valentía, pero no valentía de salir a las calles a inmolarnos. No, no. Valentía de pensar por nosotros mismos. Valentía de ser pensamiento crítico ante las locuras. Mire, mira, Víctor, en el último episodio politiquero, se pasó antes de las elecciones, ¿verdad? Los vamos a destruir. Sin mí no hay elecciones. Yo escojo al sustituto. No, ninguna de estas cosas fue, ¿ok? Ganamos y cobramos, que fue lo que dijeron el 28. Ya después era ganamos, porque obviamente era muy notorio que no podían cobrar.
salida a la calle, el régimen está más débil que nunca, en la estrategia del enjambre, no, perdón, antes del enjambre, el juego de ajedrez, casi que jaque mate pastor, la estrategia del enjambre, el Las último, caras pintadas, ah, las bueno, caras pintadas. entre esas locuras, esa tontería, el último round, y ahora se está dejando colar, el liderazgo hizo lo que pudo, como para salvar toda esta catajarra de cagadas que no se lograron concretar porque no había estrategia, porque no había disciplina, porque no había voluntad y porque la moral y la honestidad se convirtieron en un objeto de canje que tú podías apagar como un switch. Hoy nos abrazamos con tal persona, entonces bajamos el switch y nos abrazamos porque todos somos necesarios. No, mi pana, no, no todos somos necesarios. Y aparte de eso, entonces, como decía Ivo, el profesor Ivo, a quien le mando un saludo desde aquí, como decía el profesor Ivo, toda esta politiquería armada con un acompañamiento comunicacional que no necesariamente tienen que ser Bueno, pero periodistas. es que ahora es que caemos en cuenta, caen ellos, o cae el país, porque yo lo denuncié como las beatas del caprilismo. Hace años, por cierto, que lo escribí para un portal que tenía Daniel Lara, ¿ok? Y que después lo coloqué en mi blog. Pero ojo, sucede que los que nosotros tenemos como voceros independientes y con criterio, entre comillas, eran relacionistas públicos del político del momento. César Claro, Miguel Rondón, el otro, claro, y los de ahora, que si ustedes quieren saber quiénes son, vean el programa de Daniel Lara, el último programa de Daniel Lara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros teníamos, los ciudadanos, como tú y como yo, que no tenemos ningún privilegio, que como ustedes saben, este programa tiene una, este, una iniciativa en Patreon tratando de juntar algo de colaboración, porque nunca hemos estado en ninguna claque, en ninguna nada. ¿Ok? Nosotros hemos tenido que enfrentar la ferocidad de los jefes políticos del momento, llegado al punto de tener que soportar la ferocidad del el chavismo azul, que es la última versión de las beatas de los políticos. Ahora, ¿cuándo es que todos ellos van a decir, mira, sí, yo era relacionista público, a mí me pagaban? no, no, no lo van a hacer. Tú recuerdas aquel personaje que dijo, yo invito a los radicales a que voten también porque cómo es posible que ellos ahora se vayan a regodear y después no vayan a decir, yo te lo dije, etcétera. No vale, no, es que a ese tipo le pagaban. Pero A Víctor, mí es que no lo no, va, a mí nunca me han pagado nada, yo tengo que salir a trabajar, tengo que ingeniármela, y tú también, tengo que tratar de completar un medio para tener un real. Entonces llegan estos tipos y construyen política y además nos satanizan a nosotros cuando estaban formando parte de un sistema perverso y corrupto en donde ellos no tenían criterio propio, sino que les daban línea. Por favor. pero es que todavía sigue así y no lo van a hacer. No lo van a hacer por lo mismo que hemos dicho. O sea, esto es un sistema que ya está corrompido. Hacerle la trama es muy complicado porque hoy en día es muy complicado hacerle la trama del financiamiento, porque puede ser por una ONG, puede ser por un amigo, puede ser por lo que sea. Pero el hecho es que tú es fácil de determinar porque es una defensa casi que a lo ilógico. Y es todo el tiempo algo que no tiene que ver. Pasó un meteorito. Ay, esa es la señal del liderazgo. Esa es la señal del liderazgo que con su magnetismo trae planetas y piedras en el espacio. O sea, cuando tú llegas, ¿verdad? A caricaturizar la política como ellos lo han hecho, a vender tanto humo, tú te das cuenta que, bueno, pueden pasar dos cosas. O eres demasiado idiota y estúpido, ¿verdad? Y empiezas a decir barbaridades, o eres parte de un grupo. Puede ser parte de un grupo, puede ser simplemente por el hecho de estar en ese grupo, compartir información y saciar tu ego,
o porque ese grupo está financiado. Eso existe. Y nosotros no fuimos víctimas antes de cuánto grupo había, dígame de los ADECO, ¿ah? Que salíamos en listas, bloqueen a estos tipos. Y ahorita pasó, cuando nosotros empezamos a hablar del fraude que resultó, este liderazgo nuevo que se comportó como, primero no es nuevo, pero bueno, es nuevo en el liderazgo de la oposición, pero se comportó igual que la otra oposición. No empezamos a tener las mismas Bueno, listas y los mismos es que bloqueos. te cuento, o sea, y yo lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir. María Corina Machado ha tenido tiempo para darle entrevista a cuanto periodista está en la nómina de los periodistas dóciles, pero nunca ha tenido tiempo para darle una entrevista a José Domingo Blanco en este canal de Mingo TV. Nunca permitió que Corina Lloris respondiera una entrevista y tampoco permitió que Edmundo González respondiera una entrevista. Entonces, bueno, tú dices, ok, nosotros somos los leprosos del país. ¿Y por qué? Ustedes preguntarán, y bueno, ¿y por qué tú quieres una entrevista si tú tienes tu opinión? Bueno, porque es que así se construye la opinión pública, desde el debate, desde las preguntas inconvenientes, desde la aproximación diversa, desde la disidencia. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que comportarnos con la verdad oficial? Yo tengo muchas Bueno, preguntas por hacer. Por supuesto, yo no voy a pedir porque porque bueno, imagínense ustedes, si no se la dan a mí, ¿qué me la van a dar a mí? no, si vas a Allí hacer es yo donde te voy a está decir una cosa. la circunstancia. Si vas a hacer una entrevista con María Corina, que no sea los lunes, porque yo no hablo con estafadores. No, yo no hablo con Ah, no, estafadores. chavo, yo lo hago los martes, tranquilo. No, pero Entonces, a eso es que ahora, vamos. como tú estás diciendo, es cierto, no se la puedes conceder porque Mingo es un periodista que no es complaciente y si sabe algo te lo va a sacar. Entonces, por supuesto que no lo puedes hacer, pero sí se la puedes dar, ¿verdad? A César Miguel, que en un momento te pateó como si fuese una cucaracha. Por supuesto, cuando llegaste con liderazgo, te engolosinó, ni siquiera tienes dignidad, ni siquiera tienes dignidad. Lo único es que tú estás viendo es a quién tú le vas a sacar provecho para que te llenes de ego y, ay, sí, la candidata. O sea, estamos hartos de mentiras. Pero la culpa no es de ellos, Víctor. La culpa no es de ellos porque ellos son así. Ellos nacieron así y son así y seguirán así. La culpa es del ciudadano que no termina de abrir los ojos. La culpa es del ciudadano que lo engañaron desde, como te dije, desde diciembre del año 2023 están engañando a esa pobre gente. Y esa pobre gente, algunos ya despertaron, algunos dijeron, bueno, es más de lo mismo, otros como se metieron de frente en ese engaño, prefieren hacerse los locos y olvidar la cosa porque pasaría por un mea culpa, pasaría por un mea culpa. Pero bueno, y hay otros que ahora están diciendo, esa es la matriz que se va a poner ahora, es que se hizo lo que pudo. Pasamos de esto es lo que hay a se hizo lo que se pudo. No, nunca se hizo lo que se pudo. Nunca se hizo lo que se pudo porque lo No, que se había hizo lo que se tomando quiso. era una gran Es diferente. arrogancia. Se hizo lo que se quiso. Ahora, mire cómo se rompió la coalición unitaria. ¿Ok? El golpe siempre, la verdad es que la lucha contra cualquier ecosistema criminal debe enfocarse en romperle el espinazo a sus sistemas de respaldo económico. ¿Ok? A su sistema de financiamiento. El cierre de USAID es darle un carajazo durísimo al sistema de financiamiento. Yo, mi querido Armando Martínez Pietre, quien le mando saludos, es muy amigo mío, respondiendo precisamente a una observación de otro amigo mío, Vladimir Petit, que dice, la polémica decisión de Donald Trump sobre USAID implica un cambio de juego total. Afecta a muchos justos y a la vez a muchos pecadores. Obviamente uno puede decir, de la cartera de intereses de USAID a lo mejor le daba a, a una congregación para que atendiera a niños en la calle. Eso es posible, sin duda. O sea, yo no. Ahora, las consecuencias se sentirán en todo el mundo, pero especialmente en la política venezolana. Y estaba haciendo una referencia nada más y nada menos que a un post de Elon Musk que decía, USAID es una organización criminal. Llegó el tiempo de que se muera. ¿Ok? ¿Qué dice Armando? Bueno, la decencia, hablando de la política ahora, la decencia está tranquila, el decoro no se inmuta.
pero se ve que se rompe la unidad. Cuando dice, la medida es contra sinvergüenza, ladrones, holgazanes, cleptómanos, chulos, rufianes y malandros. Armando se está refiriendo aquí al flanco de la oposición colaboracionista, o sea, Ah, de la colaboración, se está refiriendo a la plataforma unitaria, se está pero espérate, refiriendo, ok, claro, en Venezuela llegó la hora de rendir cuentas, sufrir consecuencias de sus demandas y enfrentar la justicia. Ese es un mensaje no a García, a Leopoldo, a Guaidó y a todos ellos, claro, a claro, los tranquilos de allá, cuidado, cuidado. pero es el mismo mensaje, por eso digo que es a lo mejor hasta anacrónico, es el mismo mensaje que se debió tener cuando la candidatura de este liderazgo distinto se abrazó con esos partidos políticos. Ahí es donde debió aparecer, no ahora. Ah, coño, ante la inminencia de un peligro, vamos a quitarnos toda la ropa que tenemos que huele mal y vamos a ponernos ropa nueva. No, ese tuit debió aparecer cuando la candidata abrazó a Superlano. Debió aparecer ese tuit. Epa, ojo, mosca, que le cambias el tiempo en que está escrito y debió aparecer ahí. A mí no me sirven los tuits anacrónicos. Claro, pero Por uno no le supuesto, puede echar la culpa al ciudadano. O sea, Armando, no, claro que no, pero a eso voy. O sea, el asunto es que ahora, o sea, la unidad ya se iba a romper. ¿Por qué? Porque todos tienen apetencia de liderazgo. No podían liderar porque había una coyuntura en que su imagen está todavía degradada. Entonces nadie podía aparecer con la bandera. O sea, vamos a estar claros y hay que decirlo claro. María Corina Machado llega a liderar la oposición, esa cosa que llaman oposición, porque todos los demás ya estaban quemados, porque cuando todos los demás estaban en su momento, ella no llegaba ni de quinta. Ah, coño, se nos acabó las caras, ah, tráete esta cara. Eso hay que decirlo, o sea, no, que hicieron unas primarias y ganó por 7 millones. No, no, vale, no. Ella llega porque todos los demás, no había cara potable. Y la cara potable que querían sacar era la de Rosales, o sea, por Dios. y cara potable no tiene. Y Cara. cara potable no tiene. Por Entonces, cierto hay que decirlo como por es. cierto que hago aquí un inciso en homenaje a la cara de Rosales. Ayer vi con mi esposa una película, wow, que se llama La Sustancia. No sé si nuestros oyentes la han visto. Yo no voy a hacerles spoiler, pero bueno, ojos vemos, corazones no sabemos. Cierro inciso. Eso sí, Demi Moore lleva muy bien sus 62 años. Aunque uno nunca sabe porque ahora, digamos, todo es falso, ¿no? Incluida la imagen, ¿no? Sí, sí. Pero sus 62 años, que son mis Por lo menos en la película. en Entonces, la película, claro, queda muy bien. Ahora mira esto, mira esto. ya, déjame terminar esta Termina, idea. termina. Entonces, la ruptura se iba a dar, ¿por qué? Porque la efervescencia del liderazgo, bueno, al no cumplir, bajó. Esa ruptura se iba a dar. Ahora, esa ruptura se cataliza cuando viene una medida como la que hizo Trump contra USAID, ¿verdad? Y entonces ahora todo el mundo, el que no quiere salir retratado ahí, se despoja de su ropaje. Entonces, por supuesto, la unidad está quebrada por dos flancos: el flanco de intereses que tenía ese liderazgo, ¿verdad? Que está en España, ahora es la capital del liderazgo español, del liderazgo venezolano está en España. Ese liderazgo ya iba a romper, pero ahora rompe por esto. Lo que hay es que ver cuánto daño le generan a los dos grupos. Eso es lo que hay que ver. Y lo que hay que ver es cómo lo van a manejar, porque como tú dijiste antes, o sea, tenemos un problema aquí que todo, bueno, lo dijo el profesor Ivo en su tweet, que me parece maravilloso. Tenemos un problema aquí de que toda la estructura política siempre viene con una estructura mediática, que es una maquinaria de la mentira. Y por Claro, supuesto, y que sucede. atropella a los ciudadanos, porque yo he sufrido el atropello, he sufrido los bots y por supuesto he sufrido el aislamiento, he sufrido un conjunto de cosas. Yo lo sé. O sea, y yo he discutido con amigos y yo digo, esto es un diseño. Claro, No puedo ser pero no capaz es de un asumir, diseño de repente solamente, es una tengo maquinaria 5 amigos engrasada. vinculados a la política y los 5 el mismo día me dejan de hablar y me hacen ghosting. Oye, eso no puede ser sino un diseño, una exigencia política, como efectivamente yo creo que ocurrió. Entonces, hay maquilladores de la política y hay maquilladores de los muertos de la política. O sea, y la verdad es que no puede haber cambio mientras ese sea el país. Es Yo que no, llegué a ojo, decir, y lo digo, si hubiese habido cambio político, yo me sentiría tan o más perseguido como ahora, pero porque Víctor, el abrazo no es conmigo,
Es como dice Vladimir, el abrazo es con cuanto bicho de uña que no se parece a nosotros se aparezca por allí, pero nunca conmigo. Por eso, es Y que, es contigo, que, te es que cuento. Exacto. yo voy más atrás. Es que no va a cambiar el país hasta que no cambie el ciudadano, Víctor. Ah, O sí. sea, el político que tenemos está ahí por una concepción que tiene la sociedad venezolana de la política. Nosotros lo hemos hablado varias veces. O sea, si tú piensas que la política es cochina, que el político es corrupto, que son unos desgraciados, pero hay que tener lo que vas a tener ahí. ¿Qué vas a tener ahí? Vas a tener esa caracterización, porque es lo único que cabe. Ahora, ¿cuándo va? Igual que los que están monetizando con vender humo. Ellos monetizan con vender humo, ¿por qué? Porque venden humo. No, porque hay miles de personas que están comprando ese humo y es más, compran por lotes, compran al mayor. Entonces, hasta que el ciudadano no entienda, no se pare y diga, momentico, a ver, ¿qué es lo que me dijiste tú hace 6 meses que iba a pasar? Y agarras ese post y lo contrastas con la realidad y lo empiezas a increpar, hasta que eso no pase, nosotros no vamos a tener ni políticos decentes, ni políticos que sirvan, ni opinadores relativamente buenos, ni periodistas objetivos. O sea, van a ser la mayoría estos los vende humo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que comer, Víctor. ¿Y tú sabes cuánto se monetiza en las redes sociales si tú vendes humo? O sea, antes era uno, ahora hay, bueno, todo esto que pasó, que a mí me, o sea, yo cada vez que yo eso lo trato de olvidar. Mira, no sé cómo se monetiza, quiero saber, o sea, la verdad. O sea, lo que pasa es que el compromiso con la verdad Pero y es con la que, pero es integridad que tú evita que uno venda humo. tienes que ¿Ah? cambiar la línea del programa, Víctor. Tú Estoy tienes que a decir, punto mire, de señores, me leer acaba el de tarot, llegar información de Trump. leer el tarot y una cosa de No, eso. me llamó Iván Trump. Ivanka creo que se llama, ¿verdad? La hija. Y me Ivanka, dijo, pero tú sí estás goloso hoy, ¿vale? bueno, hay que, los deseos siempre hay que apuntarlos altos. Ah, me Sí. llamó y me dijo que Trump está pensando, y así es que empieza, y entonces Sí, ahí vas a y lo tener, peor es que la gente se come eso. ¿Cómo tú vas a saber lo que está pensando nadie? ¿Ah? Ahora, bueno, yo pagué hace 2 o 3 semanas una embestida de lo que dice César Vidal, son las furcias mediáticas. ¿Ok? Porque yo dije, este post, con el mismo marco institucional, hace unos meses invitaron a votar, y con ese mismo marco institucional, ahora dicen que no votemos. Entonces la gente dijo, ¿cómo es posible si lo demostramos? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el mismo marco institucional, el mismo CNE, el mismo sistema de justicia, la misma Fuerza Armada, la misma división de poderes, la misma todo, servía hace 6 meses para una cosa y ahora sirve para otra. Y no se puede ser A y no A al mismo tiempo. pero Y claro, lo digo porque ahora, y voy a citar a mi querido amigo Armando Martini, ahora caen en cuenta que la democracia no es solo votar, requiere instituciones independientes y honorables, una prensa libre, educación cívica y una cultura que fomente el debate responsable y el respeto restricto a los derechos humanos. Sin estos elementos, el dictamen ciudadano, lejos de expandir libertad, contribuye a su liquidación y exterminio. pero claro. Convierte en el arma de su propia destrucción. Este es el artículo de Armando Martini, el voto como sicario de la libertad y la democracia. Invito a que lo lean, pero que lo lean críticamente. O sea, Pero ya va, ahora ¿en qué, van a qué caer en condición? cuenta que en el marco institucional no ayuda al voto. Pero ¿Y por qué, eso cuál es la diferencia de hace 8 meses? no hay ninguna diferencia, Víctor, no hay ninguna Entonces, diferencia. ¿dónde está la estafa? Eh, no, la estafa está en el liderazgo, que sabiendo eso, dijo que iban a cobrar. ¿O lo Esa es la descubrieron estafa. ayer? Esa es la estafa es esa. La estafa es que tú, teniendo claridad en eso, ¿verdad? Porque no, además, esto es un ping-pong, el liderazgo va en ping-pong. El de 2019 está claro, el de 2022 está en la maquinaria de politiquera y ahora no le queda más nada que Pero mira, tú regresar a no ese puedes discurso. manipular las categorías políticas sobre si te conviene o no te conviene. Esa es Pero la lo hacen, Víctor. cuando tú y yo dijimos no hay curso electoral posible, no es que en los primeros 30 kilómetros no hubiese carretera, sino que en el kilómetro 31 había un barranco.
Entonces, no confunda los primeros 30 kilómetros con arbolitos, quebraditas, cascaditas, un cielo maravilloso, fiscales de tránsito ayudándote al tránsito. Es que en el kilómetro 31 había un barranco. ¿Ok? Y la gente confundió la primera parte de la trayectoria con la última y no entendió que las fauces del gran monstruo totalitario estaban abiertas precisamente para devorarte en el momento en que quería. Entonces, claro, en ese momento me insultaron porque es que hay una especie de pared técnica, la técnica no es la política, en el que es que ahora lo demostramos, nadie duda, ahora Bueno, lo pero demostramos. ya va, ya va, ya va. ¿Qué es esto de Pero ahora? A ver, eso que es ahora lo demostramos. O sea, vamos a entender una cosa, yo creo que es vital. El voto y todo lo que salga del voto es un instrumento de la democracia. O sea, el voto y lo que salga del voto, toda su significación y toda su relevancia tiene que pasar por un entramado institucional. Porque el que quiere creer, ¿verdad? El que quiere creer, cree lo que sea. Por supuesto, yo aquí tengo 7 millones de votos y saldrá al contrario a decir, yo tengo 9. Entonces, no, pero es que los míos son más legítimos. No, es que los míos son legítimos, pues yo tengo la institucionalidad. O sea, nosotros tenemos que entender, por Dios, que si bien no necesita, o sea, es una soberana estupidez y mamarrachada, tratar de que probamos que ganamos las elecciones. Coño, las elecciones desde el 2007 siempre las ganamos. Ahí está, no, es que, es que yo ahora creo que lo que había antes era parte de una trama conspirativa de los partidos involucrados que no querían llegar hasta el final, al llegadero, y no querían exhibir la comprobación porque su rol no era ganar, sino participar y perder. claro, pero es que en cada Porque participación que esas ganamos. actas siempre las tuvieron los técnicos, más que bien, es que nunca aparecía ni una. ¿Por Sí, qué? En algún momento dejaban de hablar los partidos políticos. Es que miren, yo invito a revisar hacia atrás las conductas, así como claro, que claro, ya sabemos quién es el culpable. Ahora vamos para atrás para ver cómo se comportó ese culpable. exacto. Esa es, mira, estimado conciudadano que nos oye, haga eso. Hay un libro que sacaron del referéndum a propósito del referéndum 2004, del revocatorio, que publicó la oposición, ¿verdad? Con algunas ideas plasmadas ahí de por qué se consideraba que había fraude. Ese libro, yo no he visto a nadie que cite algo de ese libro y ahí estaban todos los políticos porque en su momento, el 2004, fue un carajazo grande para la oposición. Y yo no conozco a nadie que esté allí sacando eso. Todo el político que viene, pero esa recomendación tuya es fenomenal, es aplastante. Todo el político que viene llega, hace su declaración y se hace el loco. Ah, porque antes no teníamos, o sea, lo de las actas no es que ahorita hicimos una organización ciudadana, no, siempre se hizo una organización ciudadana, siempre se hizo. No, yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda, estimado lector, oyente, perdón, que había unas cajas, cada vez en la elección, entonces salían unas cajas de no sé dónde que las habían votado. Y así vamos. Ahora, ¿había voluntad, lo que dice Víctor, había voluntad política de agarrar eso? No. Ah, bueno, ahorita, como ya no hay más nada, yo sí tengo voluntad política, entonces yo sí demostré. Coño, tú sí demostraste. ¿Y por qué no lo demostraste antes si tú estabas en Súmate? Di, mira, a mí no me dejaron demostrarlo, porque yo agarré las cajas y Capriles me dijo que las botara al Guaire. Pero dilo, porque tú no estás llegando ahorita. Es Pero ven más, acá, Guillermo Salas, que es un matemático que se ha preocupado en demostrar, digamos, las razones matemáticas para invocar un fraude electoral, no solo aquí, sino en el resto del mundo. A mí me llamó y me dijo una vez que él estaba por presentar su libro en Madrid y llegaron agentes de esta iniciativa del año 2024 para pedirle que no lo presentara porque eso desestimulaba el voto. O sea, el, el, a ver, en relación con la trampa, siempre ha habido una jugada dirigida a engañar al elector. claro. O sea, a mantenerlo al margen de la información que necesita para comportarse efectivamente como ciudadano. Y eso hay que decirlo.
No se puede Claro que ser sí, benigno, pero no se puede ser benigno con ellos. pues, no solo hay No que se puede ser decirlo, benigno. hay que asimilarlo. Por eso te digo, mientras nosotros tengamos una sociedad que dice, coño, mi día a día está muy, muy complicado, yo prefiero llegar, cerrar los ojos y pensar que la fuerza y la fe me van a ayudar a tener un camino que va a llegar hasta el final. Bueno, ya, ok, está bien, eso es una creencia, usted lo puede hacer, pero entienda que con eso condena a la sociedad a tener representación política fantoches para siempre. O sea, el problema no es de ellos que son así, el problema es de usted que les compra que sean así y que los promueven que sean así. Eso es lo que pasa. Entonces, si tú te paras, ¿verdad? ¿Cuánto? Mira, yo el otro día decía en clase, la igualdad parte, la igualdad, no el igualitarismo, la igualdad parte de que todos somos distintos. La igualdad parte de un hecho plural. Y en ese hecho plural, no solamente hay pluralidad en cuanto a las ideas, sino hay pluralidad en cuanto a principios y valores, y hay pluralidad en cuanto a formas de pensar. Algunas son buenas, algunas son relativamente buenas y algunas son nefastas para la sociedad. Esa es la sociedad y está todo. Nosotros no tenemos ninguna sociedad que diga, aquí todo el mundo tiene como límite el hecho de destruir la democracia. Nadie pasa, ¿no? Habrá gente que quiera destruir la democracia. ¿Por qué? Porque quiere gobernar como le salga de la pelota. Y eso No, existe en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gran parte de esa sociedad no compra ese discurso. Entonces no logran, se disuelven en el ámbito político. Pero en Venezuela es al revés. En Venezuela, lo que se disuelve en el ámbito político son aquellos que hablan con honestidad, son aquellos que no quieren llegar al poder, quieren tener un país distinto. Esos son los que se disuelven. ¿Por qué? Porque los otros tienen maquinaria mediática, tienen financiamiento, tienen no, y una gran tapadera. Por y ejemplo, una, yo estoy utilizando mi y una línea, gran cabotería. estoy buscando una cosa mientras tú hablas. Y aquí me consigo Alfredo Ortega. Dado que el tema está, gracias a Dios, de nuevo en el tapete, vale la pena recordar que en 2020 solicitamos información sobre las ayudas de USAID al gobierno interino de Guaidó. O sea, esto no es nuevo, pero se No, destapó cuando se destapó, como siempre ocurre, no ¿no? es nuevo, no es nuevo. Mira, hay dos tweets que tenía, dos posts, no son tweets ya, dos posts que había leído en X recientemente. Uno de Mónica Corrales que decía el tren de USA, que me pareció genial porque en esas 5 palabras recoge todo lo que es esa trama. Y el otro es un post de Noris Acosta recordando que en su oportunidad se le pidió a la Academia de Ciencias Económicas hacer una auditoría Sí, ella dice que se lo pidió a Sari Levy. de la gestión del interinato. Y la academia, que tiene como función, una de sus funciones es esa, ni siquiera respondió. Entonces, ahí viene el tema de la tapadera. Ahí está el tema de, bueno, entonces tú qué necesitas? ¿Qué necesitas? Hacer una ONG con financiamiento donde agarres fuerza para empezar a colocar valores de honestidad en la sociedad. O cada quien dentro de su marco de actuación tiene que decir, coño, yo tengo que actuar con honestidad. Y aunque no haya una maquinaria, no existe una maquinaria que me lo esté pidiendo, yo voy a accionar en ese favor. Porque entonces estamos hablando aquí de una hipocresía. Estamos hablando de la sociedad civil. Primero, la sociedad civil, entre esta configuración mental que tiene, que es más un seguidazgo y una masa del que logre llegar a su corazón o del que logre hacer mejoras materiales, eso no es sociedad civil. Bueno, es que a la Tenemos sociedad venezolana le pasa lo de la mujer que le han montado cacho, ¿no? Que todo el mundo sabe menos ella. O sea, o el hombre, es lo mismo, porque no es un tema sexista. Mira lo que dice Sadio Gavini di Turno, ¿no? En gran embajador en Guyana, Benigno Alarcón, 2 puntos. A ningún líder político que represente algún peligro para el gobierno se le permitirá competir. Y si se le permite, nunca llegará a ocupar el cargo, aunque tenga los votos, al menos que el gobierno tenga alguna certeza de poder controlarlo. Y yo le respondo, caramba, ¿y Y eso eso es cuándo lo descubrió? ¿Cuándo descubrió eso Benigno? Porque hasta hace poco Benigno estaba metido de cabeza en la campaña asegurando el cambio. O sea, pero todo, de nuevo, ¿dónde comienza la estafa intelectual, argumental y política que le han impuesto a los venezolanos? Ahora, estos tipos sabían que era jugando. Y no, mientras tanto, entonces hay 3.000 presos políticos o 2.000. Hay
asilados en una embajada, hay gente corriendo peligro bajo resguardo. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué Sí, es no, esto? Ahora van a decir que ellos sabían lo que nosotros decíamos con muchísima oposición de todo el mundo porque los maquilladores del statu quo nos caían encima. O sí. sea, maquilladores que son, digamos, de todo tipo. Había geoestrategas, geopolíticos, comentadores alfa, beta y delta, de todo. O sea, todo. Y por supuesto los periodistas, que además son olímpicos. Ellos solo se ven a sí mismos y al líder. ¿Ok? Y además, ellos y sus fuentes, las fuentes que adivina el pensamiento, Mira, fuentes telepáticas en la Casa Blanca me indican. todos ellos, el ego se puede resumir así. Mira. Por encima de mí, el líder, y por debajo de mí, Dios. Así se puede Así es. resumir el ego. El ego de Increíble. todos ellos se puede resumir así. Ahora, hay un problema con los liderazgos, porque los liderazgos nuestros son liderazgos siempre, y no lo digo por el actual o no. Oye, el problema de nuestro liderazgo es el mesianismo sobre el cual se trepan, ¿vale? El personalismo brutal, Porque a claro. mí no me disgusta, y te voy a llevar la contraria. A mí no me disgusta que al final digan, hicimos lo que pudimos. Ah, no, No me sí. disgusta, porque eso sería más realista, ¿sabes? Hicimos lo que pudimos, lamentablemente no pudimos llegar, lograr nuestros objetivos, por ahora, ¿ok? O sea, los venezolanos pagan muy bien la honestidad. O sea, de los que cantan derrota, por lo menos por ahora. Pero a mí me parece eso más honesto de una hasta el final, que es una acumulación de costos increíbles. O Sí, sea, ¿cómo es esto de que el último round es el round infinito? O sea, el round infinito, que no sabemos cuándo termina. Y uno ve cómo están masacrando a la pobre persona. Y dice, coño, pero ¿dónde está el referee? Tienen que suspender la pelea. ¿Quién tira la toalla blanca? A mí eso me parece importante. Desde el punto de vista de lo humano, porque parte del problema está en que al final, toda esta trama de imposturas termina sacrificando lo único importante, que es lo humano. A mí me preocupa lo humano, de ganadores y perdedores, sobre todo los perdedores. claro, pero fíjate, tú diste un tema importante. Venezuela creo que se puede, nosotros tenemos una tradición autoritaria desde inicios del siglo pasado, ¿no? Que por supuesto viene con Juan Vicente Gómez y por ahí se va. Esa tradición autoritaria a veces se ha atenuado, pero está ahí presente y está viva. Entonces, quien Bueno, llega, Bolívar era el colmo del autoritarismo. claro, pero En estoy caso hablando. de Bolívar siempre era la dictadura, ¿no? Claro, pero la ruptura en Gómez porque ahí empezamos a entendernos como nación, pues empezamos a unirnos, esa dispersión que teníamos y bueno, más o menos empezamos ahí. Hay historiadores como Caballero que incluso estando en Marco Pérez Jiménez hablan de que la idea de democracia en Venezuela empezó estando él todavía en el poder con la generación del 28, esas ideas modernas, democracia y tal. Vamos a partir desde la última parte. Pero nosotros esa tradición autoritaria la tenemos y el que llega al poder se comporta más o menos de acuerdo a esa tradición. Pero resulta que ahora, creo yo que a partir de esa tradición, pero también del comportamiento que hemos tenido como oposición, tenemos una forma de hacer política, este, digamos que no es opositora solamente porque se ve también en los que están en el poder, pero se marca bastante en la oposición y es el tema del personalismo político que tú lo acabas de nombrar. Y ese tema de personalismo político es nefasto, nefasto para la política. Es decir, nuestra alternativa de sustituir al poder ya viene podrida. ¿Por qué? Porque el personalismo político, ¿verdad? Debilita el pensamiento institucional y cuando llega al poder debilita las instituciones porque se vuelve en esa tradición autoritaria, ¿verdad? Porque tiendes a concentrar el poder en una sola persona, ¿verdad? Las decisiones y las guías son de la persona y toda esa maraña de comportamientos que debilitan el pensamiento institucional y la institucionalidad cuando se hace ejercicio del poder. Tenemos también, empieza el culto a la personalidad, que es lo que vemos ahora, o sea, la lideresa casi que es bueno, o sea, hace que llueva. Lo vimos con Chávez,
Y después de ahí, en un grado menor, lo hemos visto con todo aquel que salga, Todo. Oye, los que Capri Lovers. los O sea, Capri Lover, los Maricorino Lover, los Guaidó Lover, o sea, aquí se volvió todo Lover. aquí hubo un punto de corte que yo creo que era dinero. O sea, los No Capri Lovers, necesariamente. con los Capri Lovers empezó la política de oposición venezolana a comprar maquilladores. Claro, claro, hay una estructura de marketing que no cabe duda, pero también hay una voluntad, ¿verdad? De la persona empezar a verlo como un ídolo, porque tú lo decías antes, el venezolano necesita un mesías. Entonces, bueno, tenemos debilitamiento del pensamiento institucional cuando no es que está desaparecido. Tenemos una acción de culto a la personalidad, que ya es una acción que la sociedad empieza a integrar como forma de pensamiento político. Entonces, cualquier pendejo que salga ahí, hay que adorarlo, prenderle vela y canonizarlo. Pero después viene un tema, ¿verdad? Que para mí es importante porque empieza la polarización, porque frente a la irracionalidad del culto a la personalidad, muere la posibilidad de hacer un ejercicio de pensamiento crítico. Entonces tú empiezas a polarizar, que es lo que nos ha pasado a nosotros en esta sociedad, la oposición. Yo no sé si tú, bueno, claro que tienes que recordarlo, voy a traerlo a acotación aquí. Cuando nosotros había dos bloques, que era el chavismo y la oposición, había un gran intermedio que se llamaban los niní, pero los niní eran aquellos que decían, no, para, no, o sea, estos dos están pelando los dos en forma, este porque me condena a un país destruido, a una vida indigna, a unos servicios que no hay, y este porque siendo la posibilidad de reemplazo es igual, solo que en potencia, no en hecho, no en acto. Entonces, claro, cuando tú tienes esas tres cosas del personalismo, que se ha hecho en todo, mire, yo creo que desde Rosales, desde que se lanzó Rosales, estos tres elementos han estado presentes y estos tres elementos son el personalismo político. Y si nosotros no empezamos a ver, ¿verdad? Al liderazgo como alguien que es representación tuya y mía de principios y valores y de un proyecto político, nosotros no vamos a tener líderes distintos. Nosotros vamos a tener líderes como los de ahora, metidos en trama, en cuanta trama de corrupción exista. Oye, la gente olvidó cuando estábamos en medio de unas protestas y Freddy Guevara decía si nos dejan unas cuotas de poder, nosotros hablamos con la CPI para que les baje Sí, la vamos a sacarlo del sanción. CPI. O sea, O sea, yo no entiendo por qué nosotros no hacemos insight con ese tipo de información, porque ese tipo de información fue pública y notoria. uf, No entiendo cómo no hacemos insight preguntando, bueno, ¿cómo estos tipos viven? No entiendo. Ok. O sea, no entiendo cómo no hacemos insight con los maquilladores de oficio, que, digamos, construyen una narrativa que termina siendo una narrativa prepotente y totalitaria de pensamiento único y a nosotros no nos sorprende. Yo no entiendo cómo nosotros no caemos en cuenta que ha sido un engaño tras otro y que están mal manejando, maniobrando nuestra necesidad de construir esperanza. Yo no entiendo cómo nosotros permitimos que categorías tan valiosas como la esperanza hayan sido tan mal manoseadas por todos ellos. No entiendo. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos hoy es 3 de febrero, ¿ok? O sea, casi un mes después del último hito o del penúltimo, porque esto no acaba nunca. no, esto no acaba nunca, Y siempre la hay, otra cosa es, yo no entiendo por qué la gente está esperando una señal del cielo, o sea, no, seguro que tienen algo bajo la manga, seguro que están, y eso no es verdad. los planes no se revelan. Yo me pregunto, el 28 de julio del año que viene, ¿le picarán torta al año de haber ganado pero no cobrado? O ya lo dejarán así y aceptarán y decir, bueno, no, como dices tú, esta vez no se pudo. Es que el problema, Víctor, por eso a eso iba con la sociedad. El problema es que tú no vas a tener representación política distinta hasta que la mentalidad, la configuración de principios y valores de la sociedad no cambie, hasta que se deje el culto a la personalidad. Ese que hay que, o sea, ella es valiente, ella es no, o sea, una serie de cosas, la montaron en caballo, lo que faltó es que la montaran en el dragón de ¿cómo es? Juego de Tronos, y Exacto. creo que por ahí había alguno, porque es que así la gente, no es meme, así lo pensaban algunos.
y le dejaban toda la responsabilidad celestial en sus manos. O sea, como si viniera, como si fuese estaban hablando como de la segunda venida de Cristo, pues, lo que son, lo que son católicos. Entonces, de verdad, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir una sociedad tan inmadura? Y ojo, no estoy hablando de gente bueno, analfabeta. No, estoy hablando a lo mejor de profesionales maravillosos, de profesionales de línea, pero profesionales de línea que políticamente hablando son unos niños infantiles que necesitan tutela, que necesitan de un grupo que los abrace y les diga, tranquilo, hermano, que vamos bien, vamos bien. ¿Cuántas veces no nos dijeron eso? Cuando empezamos lo de Guaidó, no nos sacaban con arrogancia el mantra de gobierno de transición. ¿Cómo era? Sí, creo que era gobierno de transición. Ah, bueno, pero es que tú no recuerdas No, para esa no, época gobierno de que transición no. periodistas como Carolina Jaime Branger sacó un video diciendo el que no esté de acuerdo que se calle. Sí, claro, pero es que así ha sido siempre, porque es que, Y yo salí y decía, pero ¿cómo es esto de que uno no puede estar en desacuerdo? Si la esencia de la democracia es la disidencia. no, pero, La otra de este estandopero eh, Pulido, Briceño, profesor Briseño. que llegó y dijo, bueno, ahora sí tenemos un líder que tiene perrito, tiene mascota, tiene no sé qué. Sí, Ahora, claro, ahora sí tenemos un lema. claro. ¿Qué quedó Pero todo es que eso? Víctor, así como en su momento hicieron, ya me acordé del mantra, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso nos lo repetían cuando le decíamos, Flaco, pero esto está mal. Pero así mismo nos dijeron, a mí cuánta gente, yo creo que voy a hacer como Daniel Lara, que voy a agarrar los tweets, este, de la, de los posts y los voy a empezar a contrastar. ¿Cuántos no me dijeron a mí con suprema arrogancia, te vas a tragar las palabras el 10? Pero hermano, ¿dónde estás tú parado? O sea, primero que la condición del señor Edmundo ya te decía que esto no era un luchador, que él no se iba a lanzar en paracaídas, iba a aterrizar en el Congreso. No, a él le permiten, o sea, y eso hay que entenderlo, a él le permiten la inscripción porque era inocuo, claro, puede ser un forcejeo en el medio y a lo mejor no salió como lo esperaba, pero cuando las cosas se ponen críticas, él no va a ser el gladiador, él no va a ser el... Bueno, de esas, bueno, hay peligros ya de la desesperación, que si se juramenta o no se juramenta, yo les voy a hacer una predicción, no se va a juramentar nada, porque los fondos para sostener una ficción como esa eran de USAID que acaba de cerrar, punto, no hay plata para eso. Segundo, la verdad es que tú no puedes el aportar nada desde lo echado a perder. Esa asamblea del 2015 es un antro de corrupción. Lo que ellos llaman el Tribunal Supremo de Justicia legítimo es, digamos, una descomposición creciente que llegó Henry Ramos Alud y lo malogró desde el inicio, ustedes recuerden. Entonces usted no puede sacarse de ese sombrero de mago instituciones que esa misma plataforma denigró. Eso hay que tenerlo claro. Y la tesis del edema, que da risa, es patético, eso de que el presidente peregrino, bueno, va a llegar un momento en el cual, digamos, uno, se te van a acabar los reales. Hay que decir que las giras de Edmundo González son, por lo que sé, digamos, llevadas a cabo con mucha modestia, hay que decirlo, por lo menos él. Pero lo cierto es que, ¿qué sentido tiene ser el presidente peregrino? No hay tracción. O sea, por ejemplo, en Ecuador llegó y ¿qué logró qué se logró de la reunión con el presidente? Algo que era muy obvio para Ecuador, declarar como terrorista el Tren de Aragua, que le conviene a Ecuador, que tiene una célula del Tren de Aragua ya brutales. ¿Ok? Pero eso es una alineación más bien con la línea de Estados Unidos y no genera ninguna posibilidad adicional. De nuevo, me parece muy razonable que comiencen a decir, hicimos lo que pudimos. Me parece muy razonable. ¿Ok? Sí, Por otra bueno, parte, uno ve, y es verdad lo que tú dices, Miguel, uno ve a Edmundo González es una persona frágil, frágil, frágil. Y la verdad es que honestamente, no, porque a mí me interesa mucho lo humano. Los jugadores que están alrededor de él no están tomando en consideración su fragilidad y cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que logran
El, No les interesa. O sea, aquí y pasa con todo liderazgo. Pasa con todo liderazgo. Aquí el líder no es alguien que vaya a llegar al poder. Eso es una consideración secundaria. El líder es aquel con el cual tú utilizas su figura para levantar dinero parejo, que es lo que te va a quedar a ti. O sea, cuando viene una elección, aquí sí, bajo la lógica corrupta, sí vale el lema de no importa ganar o perder, lo importante es competir. Porque cuando se levanta una elección, aquí se levanta una cantidad de dinero enorme, enorme para todo el mundo, para todo aquel que participe. Entonces, claro, tú terminas la elección, ¿verdad? No ganaste, tienes que hacer, por supuesto, la pantomima porque tienes que dejar las condiciones necesarias para la próxima elección. Y el régimen lo sabía. ¿Tú crees que si no hubiese aparecido la figura de María Corina, qué hubiesen sido estas elecciones? Por supuesto que le salió mal. Sí, le salió mal porque al final es como el león enjaulado que está acostumbrado a que le den la comida. O sea, si tú lo sacas a la selva, tiene que aprender a cazar otra vez porque se le olvidó. Bueno, el régimen había estado así durante mucho tiempo con los opositores. Entonces, bueno, anulamos a este, pero bueno, le saltó esa liebre y no se dieron cuenta. Pero se ajustaron, mantienen el poder. O sea, ¿cómo es posible, de verdad, en la sensatez de la gente, cómo es posible que una persona que tiene su equipo exiliado, asilado, escondido, ella misma está escondida, diga, el régimen está más débil que nunca? Carajo. ¿Pero por quién? ¿Por la divina providencia? Entonces empiezas a hacer llamados a la estructura de poder. No vale, eso funciona. Ahí no hay aquella tesis, ¿te acuerdas? Que por cierto esa tesis va a cumplir como 10 años de ¿cómo es que es? El debilitamiento de las estructuras de poder. ¿Cómo es la categoría que usaba esa tesis? Que era la parte de la transición democrática, la ruptura de las bases de poder. No me acuerdo ahorita la categoría. el colapso. El colapso, sí. La ruptura de la base de poder, porque cuando vamos a una elección y la gente sale a votar en masa, la base del poder dice, oye, no podemos seguir manteniendo esto y se colapsa, tipo Pinochet. No vale, esto ya no es así. Esto es un entramado mucho más complejo, además es un entramado que funciona por grupos más pequeños. Además hay una cosa, a mí me preocupa, de nuevo pensando en lo humano, las diferentes velocidades, ¿no? Supongamos que tú proyectas hacia el futuro y en 20 años un régimen como estos colapsa, o en 15, o en 5, o en 3. ¿Ok? El problema es que la otra velocidad, que es la velocidad de una dirigencia perseguida, encerrada, no alcanza para eso. Pero Tú es no que puedes además no pretender alcanza, que estés escondido para siempre. pero además no Tú alcanza, no puedes tener a los asilados que ya están desesperados, ya no saben qué hacer. Diciendo, mira, no, en 4 o 5 años de repente. Entre otras cosas, porque la verdad es que a mí me gustaría ciertas medidas humanitarias, y tal vez es mucho pedir, porque a mí ninguno es actualmente mi amigo, pero ese no es el tema. No me gustaría que una persona de 74 años, como es Omar González, siga allí. Me gustaría una medida humanitaria con él. Decirle, mira, contigo no me voy a meter, sal si quieres, ¿sabes? Haz lo que quieres. Me gustaría. Yo creo que nadie da para eso, o sea, pero me gustaría, la verdad me gustaría, desde el punto de vista de lo humano. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que tú no puedes, a ver, tú puedes decir, hacer la predicción típica. Esto va a caer. ¿Cuándo? 20 años, pero va a caer 25, 39, 64. Tú puedes sacar un promedio. Hay que pedirle a Benigno Alarcón que saque el promedio. ¿Cuál es el promedio de duración de las tiranías? Y te puede decir, bueno, en promedio duran 64 años. Ah, bueno, entonces faltan 40 para que el promedio de vida de las tiranías se cumpla. Pero es que esa velocidad de descomposición no tiene nada que ver con la necesidad de resolución de la parte pero además, ¿con quién lo vas oposición. a hacer? El problema es ese. Si esta sociedad no pare una representación política distinta,
tú vas a tener una reproducción de un sistema, de un ecosistema criminal en menor medida y al ser nuevo más ineficiente, pero de lo mismo que tenías. O sea, no es que vas a escapar de lo que tenías, Víctor. O sea, lo vemos así, no es habladera mía. Mira lo que pasó con el interinato y el manejo de los No, fondos no, no. Es que te voy a decir una o cosa. sea, Este país reproduce corrupción, claro, reproduce liderazgos prepotentes, mesiánicos, claro, claro. este, el providencialista, y hasta que nosotros nos hagamos de este ritmo, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Es que cuando yo acuño la categoría de ecosistema criminal, no me refiero a elementos de funcionamiento, porque si no lo llamaría sistema. Si son elementos de funcionamiento que dependiendo cómo funcionan, ellos reproducen o no reproducen o hacen que el sistema funcione, no sería ecosistema. El ecosistema es algo más profundo que reproduce formas de ser, es decir, reproduce las condiciones para dar vida a eso en el que está inmerso. Si tú tienes un ecosistema democrático, todos los pensamientos reproducen esa vida en democracia. Si tú tienes un sistema como el que tenemos, todos esos pensamientos reproducen el sistema que está. O sea, tú no necesitas a alguien diciéndote, Miguel, mira, vale, pero ¿y tú qué propones? Vale, ¿y tú qué propones? bueno, yo propongo una sociedad que aprenda a pensar, una sociedad que aprenda a contrastar lo que le prometen los líderes con lo que hacen, una sociedad que aprenda a contrastar ¿cómo es? Su escritor favorito de redes sociales y ve a ver si los análisis están dando. Eso es la primera propuesta y la única para empezar a soñar una representación política distinta y una posibilidad distinta de llegar al poder es esa. ¿O tú qué crees? Que nosotros siendo una sociedad inmadura, con necesidad de tutela, con pertenencia al grupo, con no ser el fastidioso, sino lo que diga la mayoría, vamos a tener una representación política distinta. Bueno, ni Maquiavelo se atrevió a tanto, pues. Bueno, mira, yo quiero terminar con un pensamiento de un amigo común, Neomar Hernández. Mira qué bonito este pensamiento. Vivir en la verdad supone tomar conciencia de todo, especialmente de aquello que nos incomoda o nos causa dolor. Por eso mucha gente lo rehuye, refugiándose en la fantasía y el hedonismo. Pero les aseguro, no hay nada más liberador que vivir en la verdad, o al menos intentarlo. Y es un pensamiento Voy a que me... aprovechar ese pensamiento para recomendarle a la gente que se lean el libro El poder de el poder de Václav Havel, que él dice que una El de las libro de... el poder de los sin poder. Una de las cosas que promueve este tipo de regímenes es vivir en la mentira. Y lo primero que tiene que hacer el ciudadano es empezar a vivir en la verdad, porque en esa manera debilitas las bases fundamentales del régimen y empiezas a caer en cuenta muchas cosas. Y es un libro, bueno, el que no está acostumbrado a leer a lo mejor le parecerá un librote, pero no es un libro largo. El poder de los sin poder, léenlo. Léenlo y después leen Discurso de la servidumbre voluntaria y se hace un examen de conciencia. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Nos pasamos de la hora, incluso. Sí, es Gracias a verdad. Dios, hoy me prestaron el estudio un poquito más de Es tiempo. verdad, es verdad. Yo no cerré la ventana allá, debo tener a la gente alumbrada así con el No, resplandor no, del... te contrasta bien, o sea, está bien la figura no me perturbó a mí. Bueno, gracias a todos por suscribirse al canal de Mingo TV, ayúdenos, ayuden a que nosotros que no somos maquilladores de oficio podamos seguir cooperando con ustedes en el contraste de la realidad. Pasen por patreon.com, Víctor Maldonado C, y ayúdenos allí también. Este, si alguno quiere, ¿cómo que se llama? Promover su empresa, aquí también se la promovemos, ayúdennos. Porque nosotros no vivimos de ninguna cooperación, ni mucho menos, pero tenemos Tú no vas a salir en la lista de USAID, pues. exacto, que tenemos que ir al mercado igual. Bueno, muchísimas gracias a todos, denle like al programa, espero que les haya gustado. A los que no les gustó, bueno, un ejercicio de fortaleza y tolerancia. Saludos a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, hasta luego.